Bueno, hola, buenas tardes, buenos días, hora en el que miren el video. Nosotros vamos a exponer brevemente sobre nuestro ciclo del uranio, nuestro elemento el uranio, pues dentro de la biología, lo que es la biología. Vamos a empezar brevemente por una explicación de nuestro ciclo abiertamente. Ya vamos a entrar en materia con transferencia de masa y pues nuestro grupo integrado con Karen Daniela Mora Pachón, Gabriela Gallardo Parra, Jessica Alejandra Urrea Alonso, Ani Solángela Triana Peña y nuestro nuevo integrante Jonathan David Ayala Naranjo. Y pues yo voy a comenzar yo explicándole brevemente, como ya dije, pues nuestro ciclo, entonces nuestro elemento, perdón, y entonces vamos a empezar con las propiedades del uranio. Entonces el nombre de nuestro elemento, como ya sabemos, el uranio, número atómico 92, tiene 4 valencias, tiene un estado de oxidación que es +3, tiene una electronegatividad que lo hace tan importante, tiene los radios iónicos atómicos y covalentes, la configuración electrónica, la ionización que es de 4, la masa atómica que pues también lo hace un átomo muy pesado y que pues lo hace importante para analizar nuestro elemento, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, y pues quien lo descubrió en 1786 fue Martin Klaproth. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar en materia con que es la transferencia de masa. Pues la transferencia de masa cambia la posición de soluciones y mezclas mediante métodos que no implican necesariamente reacciones químicas y se caracteriza por transferir una sustancia a través de una u otra a escala molecular. Tenemos entonces tipos generales de masa, de transferencia de masa. Pues está la molecular y la convectiva. Bueno, la convectiva es cuando la masa se transfiere causado por el desplazamiento integral del fluido del interior de una molécula, y pues la otra es a nivel molecular. La masa logra trasladarse a través del desplazamiento molecular aleatorio de los fluidos, que es el desplazamiento propio de las moléculas. Y pues vemos entonces que se cumple el postulado aquí, pues de la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es lo que vamos a estudiar también en nuestro ciclo. Entonces continuemos. Bueno, los estados de agregación pues que no son tan importantes por ahora. Ciclo del uranio, que lo vamos a estudiar con ciclo ambiental también. Bueno, entonces para empezar vamos a tener muy en cuenta fusión y fisión. Como tal, al extraer el uranio se extrae en dos formas: el 238 uranio y el 235 uranio. El 235 uranio, al ser como un poco más débil, por decirlo así, pues lo que se cumple el postulado de que él hace fisión, o sea que el núcleo se parte en dos partes ligeras, otros núcleos ligeros, y pues sucesivamente así para generar otros elementos. Bueno, entonces vemos el ejemplo peculiar, que es el decaimiento del uranio 235, como ya lo había dicho, se convierte en torio. Pues vemos que pues al empobrecerse más, el uranio 235 pues nos genera torio con 231 isótopos. Nos genera torio con 90 protones más la radiación que hace, que es el helio. Ya veremos qué es radiación. Bueno, entonces vamos a hablar de las series reactivas de nuestro uranio. Bueno, entonces para que el uranio llegue hasta el elemento que es como más estable de esta saga, pues el plomo, tiene que pasar por una serie de transformaciones por medio de la desintegración de partículas alfa, beta, andas, etcétera. Bueno, entonces vemos que pasa de uranio a 234 torio, a protactino, a torio, otra vez radio, radón, finalmente llegando al plomo, que pues es el que se obtiene núcleo estable de plomo 206. Plomo 206, que es el estable. Esta es la razón de la que en los yacimientos de uranio siempre existe plomo. Ok, veamos, entonces el uranio siempre se trabaja con los dos isótopos que ya mencioné, pues el primordial, que es el 238 y el 235. Entonces el 238 trabaja con 92 protones, 146 neutrones, y sus átomos no se fisionan, a diferencia del uranio 235, en las que sus átomos sí se fisionan, tienen 143 neutrones y 92 protones.
El 235 vemos que ya siendo inestable pues libera emisiones radiactivas que afectan pues la capa de ozono. Distintos números de protones y pues que tienen igual número de protones y electrones. Bueno, vamos a ver entonces aquí el ejemplo más claro con la fisión, pues vemos el núcleo aquí como ya se ve, núcleo, y pues se bombardea de neutrones y se divide en otros dos núcleos y sucesivamente va a ir pasando lo mismo como lo mostramos acá. Bueno, entonces la reacción en la cual el núcleo pasa de ser bombardeado con otros neutrones se descompone en dos núcleos cuyos tamaños son el mismo de magnitud con gran desprendimiento de energía. Pues este proceso pues también usa un poco de energía y pues desprende energía. Bueno, fisión, aquí la vemos más a detalle también, el mismo núcleo, los bombardeos de neutrones, es muy inestable y lo que causa el desprendimiento. Cuando un neutrón es absorbido por el uranio 235, este se parte en dos fragmentos y se eliminan 2 o 3 neutrones. Continuemos. Entonces, elementos transuránidos. Vemos entonces aquí la ecuación. Reacciones nucleares inducidas lo constituye el descubrimiento de elementos químicos más pesados que el uranio, los llamados elementos artificiales. Al acelerar los núcleos de deuterio, hidrógeno con número de masa de 2 unidades, y proyectarlo sobre uranio 238, se obtiene uranio 235 de acuerdo con la reacción. Bueno, aquí es como cuando se trabaja con el 238 uranio, se le suma pues así dos moléculas o 2 unidades de masa de hidrógeno, y pues del lado de reactante nos da el 239 uranio, que pues este ya es más inestable incluso que el 235 uranio, y pues nos da también de resultado una molécula de hidrógeno. Bueno, entonces veamos que aquí con la creación de Neptunio vemos que el uranio 239 es inestable, como ya lo había dicho, y después de media hora emite una partícula beta, con la que su número atómico aumenta una unidad, así se convierte en un núcleo con 93 protones que fue bautizado como Neptunio. Entonces nace este nuevo elemento del uranio 239. Nace pues el Neptunio con 239 y 93 protones más energía, que es lo que libera, como ya lo había dicho. Bueno, entonces aquí lo vemos a modo molecular. ¿Qué pasa con el Neptunio? Pues eso que es se toma el núcleo, es bombardeado con electrones. Bueno, se toma el núcleo, después se pasa a 238 uranio, y pues al pasarse 239 uranio termina botando una partícula beta que pues termina convirtiéndolo en 239 Neptunio. Bueno, entonces esta es la forma en la que el hombre ha podido obtener elementos como el Neptunio no presentes en la Tierra. Tiene 108 protones en su núcleo y su tiempo de vida media es de 2 milisegundos, este de acá, y pues el bombardeo de neutrones sobre el uranio 238 produce Neptunio. Continuemos, esto es más adelante para estudiarlo junto con ley de Hess también. Esto también con ley de Hess. Lo explicaré más adelante, después de nuestro compañero Ayala, quien también pues estudió dos partes de este elemento. Bueno, entonces aquí combustible líquido, que también sale en nuestro ciclo ambiental. Avanzamos. Entonces extraer el uranio del agua, que también hace parte del ciclo ambiental. Se trabaja todo esto en ciclo ambiental. Bueno, aquí vemos entonces que es un elemento reactivo, como ya lo había dicho. El uranio es un elemento reactivo, significa que desintegra emitiendo radiaciones. Entonces las radiaciones alfa y beta son particulares. La radiación alfa es autónoma de helio con 2 protones y 2 neutrones. La radiación beta son electrones. Cuando el uranio 238 decae en torio 234, emite partículas radiactivas alfa y radiaciones gamma, también por bombardeo de uranio 238 con neutrones. Por lo tanto, el uranio puede producir 3 tipos de radiación, pues la alfa, la beta y la gamma. Bueno, entonces continuemos ya estableciendo eso, porque el uranio es más inestable que el 238, pues ya brevemente lo expliqué.
Bueno, aquí con qué reacciona el uranio, pues este reacciona pues con casi todos los elementos, excepto pues los no metálicos. Bueno, perdón, el uranio reacciona con casi todos los elementos no metálicos y sus compuestos binarios se disuelven los ácidos clorhídricos y nítricos, pero muy lentamente con los ácidos no oxidantes como sulfúrico, fosfórico o fluorhídrico. Bueno, aquí ya empezamos a entrar en materia de oxidación, tiempo en el que empobrece el uranio, pues cuando ya es extraído vemos que cae más abiertamente, más rápidamente el uranio 235 que el uranio 238. Ok, pues vemos entonces una comparación del plomo, que es el más estable que el uranio. No se ve bien la gráfica, perdón. Continuamos. Este también es ciclo ambiental, ciclo ley de Hess. Y aquí vemos el uranio empobrecimiento, ciclo ambiental, radioactividad. Bueno, aquí quería hacer como un énfasis también porque Henry Becquerel, quien descubrió pues que cuando se coloca sal de uranio sobre una placa fotográfica, la placa se opaca y oscurece por la radiación emitida por las sales de uranio. La radiación atraviesa papeles negros y sustancias opacas. Bueno, aquí vemos entonces a Marie Curie. Ella es Marie Curie, una científica de Europa, y fue estudiante doctoral Marie Curie la que llamó a esta propiedad radioactividad. Entonces, utilizando el prefijo radio de la palabra griega que denomina el rayo o el haz de luz. Entonces, el proyecto Manhattan, que esto es muy importante para tenerlo en cuenta dentro del ciclo ambiental, lo que causó ciclo ambiental, bueno, material físil, que aquí vemos más sobre el material físil, la producción de 239 plutonio. Entonces, el 238 uranio es el isótopo del uranio más abundante que se encuentra en la naturaleza. No es físil, como ya dije, material que puede ser fisionado por neutrones de cualquier energía, ni tampoco fisionable. Sin embargo, es un elemento fértil que lo convierte en un elemento que después de absorber neutrones puede producir un material físil, como se puede observar a continuación. Entonces vemos el núcleo y lo tomamos con 238 de uranio, y pues esto se va convirtiendo, vemos como una trascendencia que se va convirtiendo a 239 uranio, emite la partícula beta, y a partir de ahí se empieza a convertir en neptunio, después en plutonio con 94 protones, donde el 239 plutonio es un material físil utilizado en muchas centrales nucleares. Es de ahí que pues se utiliza más que todo en centrales nucleares como para generar lo que es energía. Entonces, la información la tuvimos de la reseña número 43 de la página 365, este estudio hecho por la Universidad Nacional de Colombia. Ok, entonces avancemos, lo explicamos más adelante. Bueno, extracción del uranio. Cabe decir que esto pues no es tan reciente, pero los que mayormente tienen porcentaje de extracción de uranio, que es utilizado para, como ya sabemos, bombas, pues es Australia con el 31%, Rusia con 9%, Estados Unidos con 4%, Brasil con 6%, Sudáfrica por ejemplo con 5%, Ucrania con 2%. Cabe decir que México también se dedica a la producción de este para usarlo más que todo en la producción de energía y tener sustento energético allí. Ok, vamos, entonces avanzamos. Óxidos, bueno, como ya dije, vamos a entrar en materia con óxidos. Bueno, en general cualquier especie que cumpla con la capacidad de donar electrones puede funcionar como solvente, como solventante. Sin embargo, son principalmente óxidos de trialquino fosfino. Entonces aquí vemos que aquí nos nombran un alquilo con una cadena. Esta R es una cadena, y pues representado con R3PO, trialquilofosfato, R3PO, cetonas, alcoholes y éteres, los utilizados para este cometido. El orden de reactividad es de la forma, bueno, entonces vamos del mayor al menor, al menos radioactivo. Bueno, la ecuación general define la extracción para solvatación. Entonces vemos hidrógeno de magnesio en estado acuoso más dos partículas de silicio que nos forman hidrógeno de magnesio por el silicio, por dos partículas de silicio en estado orgánico. Ok, veamos entonces la mezcla sinérgica
de uranio sea un fenómeno, pues el tipo de reactivos de óxido se utilizan en mezclas sinérgicas fenómenas. Para el caso y uso del uranio existen dos solventantes típicos en mezclas sinérgicas: el óxido trioctisfosfina topo, denominado topo, y el fosfato de tributilo, denominado TBP. La reacción a continuación representa la reacción de este último con el óxido de uranio presente en medio nítrico. Entonces vemos la ecuación, aquí en estado acuoso, aquí en estado orgánico, y orgánico finalmente del lado de los reactantes. Pues vemos que no hay tanto cambio aquí en esta parte, pero aquí ya vemos otro cambio. Bueno, entonces avanzamos. Uranio en la industria, esto también lo vamos a trabajar más adelante. El óxido, bueno, acá lo trabajamos. El material, bueno, el material que se irradia en los reactores es óxido de uranio, representado de esta forma: óxido de uranio o dióxido de uranio, normalmente enriquecido en el isótopo fisible 235. Como ya lo dije, el más trabajado, por así decirlo, es el 235 en las centrales nucleares, junto con el 239 también. Desde su contenido natural de 0,711% hasta un enriquecimiento variable entre un 3,0 y un 4,95% de uranio 235. Se parte del uranio natural obtenido en explotación minera de uranio 3 oxígeno 8, que es preciso convertir en UF6 natural. Esto es muy importante, ya que es en esta forma en la que posteriormente se enriquece. Entonces, antes decíamos que el empobrecimiento del uranio 235, ahora con esta fórmula pues se enriquece. El proceso final es su conversión a dióxido de uranio, así es como se trabaja la oxidación, y posterior fabricación de elementos combustibles para su carga en el reactor. Y continuamos entonces la evolución del uranio. Aquí vamos como va evolucionando el 235 a través de los años muy presentes. Bueno, generación de energía, esto también lo veremos más adelante. Por ahora continúa mi compañero Ayala. Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan David Naranjo del curso 1104 jornada tarde. El día de hoy les vengo a hacer una corta presentación sobre la transferencia de carga del uranio y la ley de Hess. ¿Qué es la transferencia de carga? La transferencia de carga es una unión química entre dos o más moléculas, o también por una parte de una molécula muy grande, en la que la atracción molecular se debe a una atracción eléctrica hacia un estado eléctrico excitado, tal que una fracción de carga electrónica es transferida entre las entidades moleculares. Las atracciones eléctricas resultantes proveen una fuerza establecida para el complejo molecular. ¿Cómo se produce la energía del uranio? Se obtiene al bombear con neutrones a gran velocidad los átomos de ciertas sustancias. Algunos de estos neutrones alcanzan el núcleo atómico y se rompen en dos partes. Se libera una gran cantidad de energía y algunos neutrones. Aquí tengo dos imágenes que es un buen ejemplo para ello. Seguimos. ¿Qué es la carga del uranio? Se basa en protones y neutrones. La carga eléctrica positiva es igual a E igual 1,602 por 10 elevado a menos 19, igual a la unidad fundamental de carga de masa, que es igual a 1,673 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos. Los neutrones no tienen carga eléctrica. Su masa es de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Aquí hay un buen ejemplo en la imagen.
Combustible molecular. El combustible molecular más común está formado por elementos fisibles como el uranio, generando reacciones en cadena controladas dentro de los reactores nucleares que se encuentran en las centrales nucleares. Desintegración radioactiva. La desintegración radiactiva es un proceso donde los átomos liberan energía, y sea por medio de radiación electromagnética o a través de partículas, por medio de procesos como la fusión o fisión nuclear. Este es un proceso espontáneo y imposible de predecir. La fisión nuclear se desencadena cuando un neutrón que se desplaza a gran velocidad impacta contra el núcleo de un elemento de peso atómico elevado como el uranio. Como consecuencia del choque, el núcleo se divide en dos de peso atómico intermedio, iniciando una reacción en cadena. La energía liberada utiliza tanto en centrales nucleares como en fabricación de bombas atómicas. Los núcleos de los átomos radioactivos emiten tres tipos de partículas: alfa, beta y gamma. Radiación alfa es un flujo de radiación cargada positivamente. Se da en los elementos más pesados, en los que el núcleo atómico es inestable debido al gran número de protones que posee. Radiación beta. Las partículas beta son electrones emitidos a grandes velocidades próximas de la luz en un flujo de electrones o positrones. Radiación gamma. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas de gran energía muy parecidos a los rayos X, y en ciertas ocasiones se presentan cuando ocurre una emisión de oposiciones. Expresión matemática. Ahí están los ejemplos. Expresión menos n en el número de núcleos desintegrados. Según el ejemplo, el tiempo que se tarda una muestra radiactiva en reducirse a la mitad se le conoce como semivida o periodo de desintegración. Su expresión matemática es T1 igual a IN2, la constante de desintegración lambda. Uranio. Uranio enriquecido. El material que se irradia en los reactores es óxido de uranio, normalmente enriquecido en el isótopo fisible U-235 desde su contenido natural de 0,711% hasta un enriquecimiento variable de un 3,0 y un 4,5%. De U-235 se parte del uranio natural obtenido en explotación minera, que es preciso convertir un UF6 natural, ya que esta forma en la que posteriormente conversión a U02
y posterior fabricándose de elementos combustibles para su carga en el reactor. Óxidos para ecuaciones del uranio. En general, cualquier especie que cumpla con la capacidad de donar electrones puede funcionar como solventante. Sin embargo, son principalmente óxidos de trialquilfosfino, trialquilfosfatos, cetonas, alcoholes y éteres. Los utilizados para este contenido, el orden de reactividad es de la siguiente forma: R3PO, RO por 3PO, R2CO, ROH, R2O. La ecuación general define la extracción por solvatización. Aquí está la ecuación. Mezcla sinérgica del uranio. El tipo de los reactivos de óxido se utilizan en mezclas sinérgicas. Para el caso y uso del uranio existen dos solvantantes típicos en mezclas sinérgicas: el óxido de trioxtilfosina, topo, y el fosfato de tributilo, TPP. La reacción a continuación presenta la reacción de este último con el óxido del uranio presente en medio nítrico. Aquí está la ecuación. Óxido del uranio. El material que se irradia en los reactores es óxido del uranio, normalmente enriquecido en el isótopo fusible U-235. Su contenido natural es de 0,711% hasta un enriquecimiento variable entre un 3,0 y un 4,95% de U-235. Se parte del uranio natural obtenido en explotación minera, U3O8, que es preciso convertir a UF6 natural, ya que es en esta forma en la que posteriormente se enriquece el proceso natural. El proceso final es su conversión a U02 y posterior fabricación de elementos combustibles para su carga en el reactor. Bueno, hola, yo de nuevo. Entonces yo les voy a exponer esta ecuación que aparece de la generación de energía con el uso de uranio. Pues tenemos entonces que se trabaja principalmente con 235 uranio para trabajarlo, ya que cuando es bombardeado nos produce de cierto modo pues energía. Entonces vemos que ya el uranio 235 lo tomamos, lo bombardeamos con un núcleo lleno de neutrones, nos genera circonio con 38 protones, xenón con 54 protones, más otros tres núcleos que sirve también para la generación de más energía y más energía. Esto lo trabajan en plantas nucleares como las de México y otros países para generar energía. Bueno, se representa gráficamente del siguiente modo. Como vemos, pues tomamos el núcleo neutrón y pues se le bombardea de 235 uranio, lo que les va a generar pues más circonio y xenón. Además de eso, pues los tres núcleos y la energía que es necesaria. Bueno, después en energía en bombas de uranio 235 vemos que pues siempre se utiliza harta energía. Toman el deuterio, toman helio, que pues produce la radiación beta, y pues vemos más adelante también toman el núcleo, lo bombardean con uranio 235, que este a su vez se convierte en kriptón con 36 protones, bario con 56 protones, más
otras 3 núcleos que sirve para la generación de más energía con bombas. Bueno, seguimos ya con la ley de Hess. Pido disculpas porque me estoy enredando un poco, pero es porque me apretaron hace poco los retenedores y entonces tengo un poco enredada la lengua. Bueno, continúo. La ley de Hess. La regla general para aplicar la ley de Hess es que se debe disponer una serie de reacciones químicas correspondientes a la serie de etapas, de tal manera que cuando se sumen se cancelen todas las especies excepto los reactivos y productos que aparecen en la reacción global. Esto significa que debe quedar los elementos del lado izquierdo y de, el compuesto de interés del lado derecho de la flecha. Para lograr esto, con frecuencia tenemos que multiplicar alguna o todas las ecuaciones que representan las etapas individuales por los coeficientes apropiados. ¿Quiere un ejemplo? Un buen ejemplo. Bueno, seguimos. Ley de Hess y sus aplicaciones. La entalpía de una reacción química depende solo de los estados iniciales y finales, y su valor es el mismo independiente que la reacción transcurra en una o varias etapas. A partir de esta ley podemos afirmar que cuando una reacción química pueda expresarse como suma algebraica de otras, su entalpía de reacción es igual a la suma algebraica de las entalpías de las reacciones parciales. Vamos a practicarlo y aplicarlo aprendiendo estos 3 puntos. A partir de los datos de abajo calcula la variación de entalpía en la siguiente reacción. Vamos aquí. Lo primero y más sencillo cuando nos piden la entalpía de una reacción siempre es pensar en calcularla a partir de entalpías de formación o enlaces, pero no disponemos de estos datos sino de la entalpía de formación del CO2 y H2O y la de la combustión del C3H8. Podemos resolverlo si hemos entendido los conceptos trabajados en estos puntos y sabiendo aplicarlos. Desarrollamos las ecuaciones termodinámicas de combustión y formación punto 4.2 y 4.3. Jugamos con las reacciones haciendo la modificación permanente, teniendo en cuenta que de alguna forma varía el valor de sus entalpías. Como hemos visto en el punto 4.1, tenemos que prever que la suma de los cambios en la reacción genere la reacción final. Invertiremos esta reacción, por lo tanto cambiará a este signo. Aplicamos los cambios y sumamos las ecuaciones reactivos con reactivos y productos con productos. Entre ellos se restarían. Aquí tal cual el ejemplo. Finalmente vamos con la suma de las reacciones modificadas. Da lugar a la reacción final que nos pide el ejercicio, por lo que la suma de las entalpías modificadas también dará lugar a la entalpía de la reacción final. Ley de Hess.
Entonces, complementando lo que es ley de Hess, tenemos que el uranio tiene las propiedades físicas siguientes. Está en estado sólido cuando lo extraemos, tiene una densidad tal, pues tiene un punto de fisión de 1900 Kelvin, lo que es igual a 1627 grados Celsius, un punto de ebullición de 2334 Kelvin, lo que es igual también a 2661 grados Kelvin, y pues tenemos la entalpía, que como tal es como lo material o el único material que encontramos dentro del uranio, que tenemos la entalpía de vaporización. Tenemos una entalpía de vaporización de 789 kilojoules sobre molar. La entalpía de fusión, que es 15,48 kilojoules sobre mol. Tenemos entonces la ecuación, que pues ya la había mencionado, y la trabajan esta la trabajan más que todo en los como ya he dicho, en las fábricas, plantas nucleares. Entonces tenemos una aproximada curva de calor por decaimiento 100 días después de apagado. Entonces nos dice donde P es la potencia de decaimiento. Entonces la potencia de decaimiento sobre la potencia del reactor antes del apagado es igual a 0,066 T, que es el tiempo desde que el reactor partió, y TS, que es el tiempo apagado del reactor. Entonces nos establecen esta diferencia, menos 0.2 del tiempo desde el que el reactor partió, menos otra vez 0.2. entonces P sobre P sobre Po es igual a un μ igual a un pie xt. Entonces tenemos que 10 kilovatios, unidad derivada de la potencia, disminuye 1 kilovatio sobre tiempo. Bueno, entonces después de hablar de ley de Hess vamos a pasar a ciclo ambiental, y pues para este tenemos el siguiente esquema. Como vemos, pues es extraído principalmente de la tierra gracias a las industrias de la tierra y pues también del agua. La tierra pues nos brinda material mucho de uranio, pero 238 uranio. Entonces este material pues al también mantener la vida en la tierra, como sabemos, esto tiene también la vida en la tierra, se extrae a nivel inorgánico en toda parte, y pues para generarlo a nivel de gases, que eso lo hacen más que todo en las industrias, tenemos que el uranio neutro se toma solo, más las 3 moléculas de calcio mezcladas con flúor, nos genera así, pues esto es como una sal, mezcladas así pues, y al aplicarle también combustión nos genera un uranio más F6, que también genera lo que es energía, que es importante esta ecuación también, y más 3 moléculas de calcio que aparecen aparte. Y entonces la compañera Daniela nos va a explicar más como sobre todo los impactos que tienen, pero a nivel terreo y atmosférico. Yo explico entonces el nivel de océanos. Continúo yo. Entonces el uranio en la industria, pues la industria nuclear satisface aproximadamente el 17% de la demanda mundial de electricidad. Esa energía es producida por unos 440 reactores con una potencia instalada de 385 gigawatts de electricidad. Entonces, en una industria eminentemente tecnológica, el proceso por el que los 200 megavoltios de energía térmica liberados en cada desintegración por fisión, como ya habíamos dicho, es cuando ya un núcleo se divide en varios otros 2 núcleos y así sucesivamente, de un núcleo de uranio se transforman en electricidad, es la consecuencia de un desarrollo científico y tecnológico conseguido en relativamente pocos años y mediados del siglo pasado, lo que ha causado grandes efectos en la atmósfera, como ya lo había dicho. Entonces tenemos que la explotación minera para extraer el uranio, pues lo convierten, lo enriquecen, le hacen la reconversión, la ingeniería y fabricación y lo llevan a una central también de agua, por eso se trabaja a ese nivel. Tenemos entonces el uso industrial del uranio, pues principalmente como es extraído y trabajado es con uranita, pecblenda, cofinita, cornetita, autunita, tobernita y metatobernita también. Entonces están los primarios, que estos son los más comunes dentro del agua,
y dentro de minas así se trabaja. Pues la cofinita, por ejemplo, se encuentra en casi todos los tipos de yacimientos de uranio, forma complejos organometálicos con materia orgánica en el mineral. También la peblenda, que es variedad uranitia, con una estructura maciza y botrial, grisácea o negro aterciopelado, opaca con raya gris negra y casi tan dura como un feldespato. Entonces la uranita también, muy importante, es el más importante mineral del uranio. Se encuentra principalmente parcialmente oxidado y su composición real está entre dióxido de uranio y trióxido de uranio. Posee impurezas de torio, radón, celio, yodo, nitrógeno, helio, argón, entre otros. De hecho, el 238 uranio es el isótopo más pesado de la corteza terrestre, como ya lo habíamos dicho. Entonces, esta información tomada de la reseña 43, página 365. Entonces, tenemos las siguientes ecuaciones que los trabajan a nivel industrial. La FNR, que es el factor nuclear real, que es el flujo de calor promedio en el cual caliente sobre el flujo de calor promedio en un canal de reactor 3.10. La FNZ, que nos representa el factor nuclear axial, flujo de calor máximo en el canal caliente sobre el flujo de calor promedio en el canal caliente 3.11. FNQ, que es el flujo de calor en el núcleo sobre el flujo de calor promedio en el núcleo 3.12. Esto es en una industria, en una planta nuclear, perdón. De las definiciones anteriores, pues tenemos entonces que FNQ nos da igual a FNR por FNZ. Lo trabajan a nivel así. Los isótopos, que ya los habíamos dicho. El combustible líquido, que es también muy trabajado, entonces son las sales fundidas. El combustible líquido utiliza reactor de sal fundidas, es este código, pues el LiF-B, litio, flúor, berilio, flúor 2 de torio, flúor 4, uranio y flúor, todos esos moles también, a 75 a 705 grados centígrados, pero este soporta temperaturas mayores a 1400 centígrados, que son casi las mismas de fabricación de vidrio. Entonces el nitrito de uranio o U2 es el elemento natural más pesado en la naturaleza. Su número atómico es 92 en la corteza terrestre. Se encuentra en una porción de 2 y 3 partes por millón en formas de diversos minerales como peblenda, y ya habíamos dicho, o la uranitia. La reactividad de este fenómeno físico natural por el que algunos elementos emiten radiación, por la cual ionizan la materia. Ionizan, pues la transportan a niveles microscópicos, pero no quiere decir que desaparezca, pues no se crea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tenemos que el uranio es un elemento que, ya como dijimos, mantiene la vida en la Tierra. La desintegración de los isótopos de uranio, a pesar de que son extremadamente poco reactivos, la radioactividad de 1 gramo de cobalto 60 disponible en cualquier hospital es similar a la de una tonelada de uranio natural. Generan calor que contribuye a mantener la temperatura interna de la Tierra y su campo magnético imprescindible para mantener la vida en el planeta. Las estimaciones calculan, este es un dato muy importante, las estimaciones calculan que hay más de 4,5 mil millones de toneladas de uranio en los océanos donde es extraído, lo que sería suficiente para alimentar plantas nucleares por 6 milenios, además de que ayudaría a aquellas regiones que carecen de minas de uranio. Entonces, el extraer uranio del agua del mar, pues la concentración del uranio en el agua del mar son tan pequeñas que apenas podemos encontrar un grano de arroz por 1 litro de agua. Pero entonces lo extraen a niveles grandes con grandes maquinarias. La buena noticia es que tenemos océanos tan vastos que podríamos estar ante un suministro interminable de uranio. Bueno, aquí está como representada una ecuación que el uranio dentro de una piedra del mar, pues vemos que tiene 235 uranio, se pasa luego a xenón 134 o xenón 136,
y pues termina siendo este compuesto, y lo único que se extrae de la parte de esta es el uranio 235. El esquema conceptual del funcionamiento en aquellas zonas con alta concentración de uranio en las que penetra el agua. Parte superior de la figura subterránea se inicia en las reacciones de fisión, como ya había dicho, fisión cadena, que persisten unos 30 minutos generándose productos de fisión, isótopos de xenón, entre otros. Los isótopos de xenón se desintegran en iodos. El agua hirviendo se fuga arrastrando consigo los iodos. Las reacciones de fisión cesan durante un par de horas hasta que de nuevo penetra el agua fría, reanudándose el proceso. Y pues eso sería mi parte dentro de nuestro ciclo ambiental como tal. Y ya pues Daniela pasa con atmosférico y a nivel terreno. Yo voy a hablar sobre la extracción del uranio. Este proceso libera grandes cantidades de dióxido de carbono al medio ambiente, el cual las plantas absorben todo este uranio a través de sus raíces y lo almacenan en sus tallos y hojas y raíces. Pero cuando los vegetales son lavados, todo este uranio es eliminado. La erosión causada por las minas puede provocar mayores cantidades de uranio que sean liberados en el medio ambiente. Y la extracción de uranio del subsuelo es introducir en la biosfera productos radiactivos, los cuales son residuos que contienen elementos químicos, pero no tienen ningún propósito práctico. Y estos son retenidos en la corteza terrestre de forma segura, pero van contribuyendo al envenenamiento radiactivo de todos los sistemas naturales. Bueno, a mí me tocó el tema efectos ambientales del uranio, o sea, qué efectos tiene el uranio en el ambiente. Bueno, se dice que el uranio es un material radioactivo que es muy importante y es muy activo, valga la redundancia. Por otra parte, este material no se encuentra en el ambiente. Los compuestos de este se han estado formando durante la reacción del uranio con otros elementos que se pueden disolver en agua. Lo que es la solubilidad en el agua es un compuesto del uranio. Ese determina su movilidad en el medio ambiente, o sea, cómo se mantiene el uranio en el medio ambiente. Las plantas absorben el uranio por medio de las raíces y allí lo mantienen almacenado. Estos pueden contener una concentración muy alta cuando los vegetales se lavan. Ahí tienen uranio, o sea, pues cuando se lavan el uranio, hasta ahí les llega el uranio a los vegetales. La erosión que se provoca por las minas tiene mayor cantidad de uranio. Por aquí voy a decir que es radioactivo. Dice, es cuando se produce la descomposición de sus átomos. Entonces, pues un ejemplo es que el uranio es un radioactivo. Bueno, se dice que solo una pequeña parte del uranio se encuentra en agua sedimental. El uranio que se encuentra en el agua es segura para el consumo humano. O sea, no tiene mucho, por decirlo así, el agua no tiene mucho uranio, pues es apta para el consumo. El uranio se encuentra en diferentes suelos con una concentración muy baja. La concentración del uranio es normalmente alta en los suelos que son ricos en fosfato. Buenas tardes, mi nombre es Ani Triana y les vengo a hablar de cómo contamina la energía nuclear el medio ambiente. Se contamina a través de radionucleidos presentes en el aire, la lluvia, los regadíos del suelo, etc., procedentes de las fugas de las instalaciones nucleares, los almacenes de residuos o las explosiones de armas atómicas. Existe un fondo de radioactividad natural en el medio ambiente que está contenido en la corteza terrestre o que ha sido generado a partir de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera y la superficie. Estos elementos radiactivos se distribuyen de manera heterogénea por la geografía de nuestro planeta y a pesar de que existían de forma originaria en la biosfera, no son inocuos. La población que habita en una zona de alta radiactividad tiende a sufrir más rupturas cromosómicas, rotura de la cadena de ADN contenido en el cromosoma que puede causar cáncer y entre otras afecciones.
La actividad relacionada con la energía nuclear, incluso en ausencia de accidentes, ha provocado una gran concentración de productos radiactivos, lo que tiene graves consecuencias sobre la salud humana y el resto de seres vivos. Los principales daños a la salud se materializan por la capacidad de las sustancias radiactivas, especialmente cuando las ingerimos, de alterar el ADN de nuestras células, haciéndolas proclives al cáncer. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Alejandro Re Alonso y les vengo a hablar porque la energía nuclear perjudica al medio ambiente. Bien, la producción de energía nuclear deja huellas en el entorno muy contaminadas y por largo tiempo, además de provocar accidentes con consecuencias fatales, la gestión de los residuos radioactivos por periodos de tiempo, en ocasiones incalculable, suponen grandes costes. Más allá de los costes y de ser una energía no renovable, la energía nuclear implica los siguientes inconvenientes. Entonces, tenemos un ejemplo. Contribuyendo al envenenamiento radiactivo de los sistemas naturales, por ejemplo, en el 2005 se necesitaron 41.595 toneladas de mineral uranio, que exigieron remover entre 6 y 7 millones de toneladas de rocas. Estas ingentes cantidades de mineral de uranio deben transportarse a las fábricas de minerales concentradas. Allí se obtienen unas 1.000 toneladas de óxido de uranio, generando en este proceso más de 1 millón de toneladas de residuos sólidos y líquidos, que contienen el 85% de la reactividad original del mineral. Estos materiales permanecen abandonados en los alrededores de las fábricas, emitiendo radón 222 al aire y lixiviando productos radioactivos en las aguas superficiales y subterráneas durante siglos. Bien, recurso limitado. Otro ejemplo que tenemos. Al igual que cualquier otra energía no renovable, su principal característica es la capacidad limitada de sus recursos. Una vez que se agote, no hay forma de que se vuelva a generar por sí o de forma natural. Bien, ¿esto qué nos quiere decir? Que en sí, la cantidad de mineral uranio que sacan no se va a renovar así en ese tiempo que lo están sacando, ¿sí? El día de mañana que se llegue a agotar el uranio, no lo vamos a volver a tener, ¿sí? Y en sí el uranio pues tiene un gran trabajo aquí en la Tierra, por así decirlo. Bien, otro ejemplo que encontramos es la utilización de materiales nocivos. Uno de los materiales más utilizados en las reacciones de fisión nuclear es el uranio, cuya extracción y tratamiento suponen un impacto ambiental negativo. Se estima que para conseguir 1 kilogramo de uranio es necesario remover más de 190.000 kilómetros de tierra. Además, pocos países disponen de este recurso, lo que se ha de traer del exterior, lo que supone un incremento en los costos de producción de energía nuclear. Como se ha visto, los radionucleicos se difunden a través del aire, por disposición en el suelo o por el agua, llegando a las comunidades humanas directamente a través de los alimentos mediante su incorporación a las cadenas tróficas. La vía digestiva es principal puerta de entrada en los radionucleicos contaminantes. Los gases y las partículas que ingresan en el organismo por vía respiratoria penetran más o menos en función de tamaño en el árbol respiratorio, pudiendo llegar hasta los alvéolos pulmonares. Una vez allí, según su solubilidad, pueden penetrar en el torrente circulatorio o quedarse en el pulmón. Bien. Otro ejemplo que tenemos es el tratamiento de materiales radioactivos. Esta es una de las cuestiones que genera más controversia a la hora de afrontar la viabilidad de las centrales nucleares, tanto por los residuos que se generan tras los procesos de producción de energía. Cada reactor funcionamiento genera entre 20 y 30.000 toneladas de desechos nucleares, como los resultantes del desmantelamiento de centrales que ha agotado su vida útil
requieren un tratamiento específico y bajo unos estándares que garantice la seguridad. Son materiales muy tóxicos cuyo almacenaje siempre supone un riesgo importante, incluso puede verse comprometida con la salud de los habitantes cercanos a los cementerios nucleares, que es así como se denominan los lugares de almacenamiento. Esto es lo que se denomina radiación interna, ya que la radiación emite de las estructuras biológicas, donde el radiación nucleico está depositado. A la hora de evaluar el impacto sobre la salud humana, es demasiado importante conocer si la radiación es externa o interna. Por ejemplo, el uranio utilizan los reactores nucleares, se desintegran las partículas alfa, partículas poco penetrantes, de manera que cuando la radiación es externa, es decir, la fuente de emisión está situada fuerte del organismo, el peligro es relativamente bajo porque no penetra y actúa solo durante el tiempo que está cerca o en el contacto de dicha materia.